Entonces, bueno, buenas tardes a todos, muchachos y muchachas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Hornbeat 2020. Hoy tenemos a un invitado bien especial que es Ignacio García. Ignacio García es chileno, nacido en Valparaíso. Entre 1982 y 1989 estudió música en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con el maestro Raúl Silva y más tarde estudió con el maestro Edward Brown en la Escuela de Música de la Universidad Católica de Chile. Él hizo estudios de perfeccionamiento en la Academia Karajan de la Orquesta Filarmónica de Berlín junto al profesor Norbert Hauptmann estudió también, bueno, y desde 1993, bueno, es el primer corno solista de la Ópera Estatal de Berlín o Staatskapelle de Berlín. Actualmente también es docente en la Academia de la Staatskapelle y en la Academia Barenboim-Said. Maestro Ignacio, si estoy equivocada en algo, siéntase libre de corregirme. Sí. En Sevilla y también es profesor de la Hochschule de Rostock. Sí, lo de Sevilla ya se terminó, o sea, ya dejé de ahí de hacer clases el 2014, 2015, por ahí. Ok. Sí. Okay. Pero, Pues muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Es un placer tenerlo hoy con nosotros. Y bueno, quisiéramos antes de entrar en materia, como hablábamos, hoy vamos a hablar un poco sobre el concierto número 4 de Mozart. Pero antes de eso quisiera preguntarle o quisiera que nos cuente un poco cómo llega al corno y cómo se desarrolla su carrera como cornista, tanto aquí en Chile como en Alemania. bueno, buenas tardes, primero que nada a todo el mundo, no los puedo ver a cada uno individualmente, pero si están ahí, si es que hay alguien. Y mamá, Sal, tú no. Un saludo y un abrazo muy fraternal a todos los que están ahora padeciendo estos malos momentos con este corona famoso, y a la vez espero que lo estén pasando bastante bien por el lado de que es como una pausa en el diario vivir y es realmente un momento donde uno puede pensar qué es lo que he hecho hasta ahora, qué quiero hacer en el futuro, cómo me lo puedo plantear. Es una pausa, realmente es una pausa. Es cuando uno va al cine a ver una película y está muy bonita o qué sé yo, y tú dices, uy, y empiezas como así, uy, queda una hora de película o qué sé yo, y es como que te pone una pausa y puedes después disfrutar la segunda mitad. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos y espero que lo estés pasando muy bien. También con el corno, que es nuestro aliado por las buenas y las malas. Y bueno, mi camino hacia el corno fue bastante premeditado, por decirlo así, y es que cuando yo era muy pequeño, en mi casa, en la casa de mis padres, solo se escuchaba música clásica y no había radio, eran solamente discos que tenía mi mamá y mi papá y qué sé yo, y todos mis hermanos son músicos también, y todos mis hermanos son mayores que yo, aunque no parezca, y entonces siempre había música en la casa, y ya con 2 años, o digamos muy pequeño, mi madre me contaba que cuando había salido un solo de corno en alguna sinfonía de Beethoven o Tchaikovsky o Strauss o lo que fuera, que yo paraba la oreja así y me quedaba como prestando atención qué sonido era ese. Y hasta que un día llegó mi hermana, violinista, con su novio, tenía una pareja nueva, y nosotros vivimos en Valparaíso, en Chile, y ella trabajaba en Santiago, y vinieron a Valparaíso con la Orquesta Filarmónica de Santiago. Y vino con el novio a almorzar y qué sé yo, y después él preguntó si podía estudiar un poco antes del concierto. ¿Ya? Y entonces sacó su instrumento, qué sé yo, y comenzó a tocar, y era el corno. Y él fue mi primer profesor también, Raúl Silva. ¿Ya? Ahí yo tenía creo que 8 años, 9 años, no sé. Entonces él me dijo que no, que si me gustaba muchísimo y quería tocarlo, no había ningún problema, pero que tenía que esperar un poco más, hasta los 10, 12 años, dependiendo, digamos, de cómo estuvieran mis dientes y qué sé yo. Entonces en ese entretanto toqué un poco de violín y toqué un poco de piano, pero era muy frustrante porque mis hermanos tocaban todos, violín, piano, viola, cello, flauta. Entonces yo estaba ahí tocando, qué sé yo, algo muy simple, y,
llegaba mi hermano mayor, por ejemplo, y realmente me cogía por la espalda así y me tiraba por la ventana para afuera. Era una casa de una sola planta, menos mal. Y entonces era como que lo hacía, pero sin ganas, porque no era muy impaciente. Y con el corno comencé finalmente a los 14 años recién, porque hubo una historia, Chile había mucho caos Ujú. político con la dictadura, mi Sí. padre era alcalde y político en la época de Salvador Allende, antes de Pinochet, y cuando vino el golpe militar, a él, primero que lo secuestraron, estuvo desaparecido un par de meses o un par de semanas, no tengo idea, y ya cuando volvió, nunca volvió a ser lo mismo, porque él ya no tenía trabajo, no tenía la jubilación del Congreso, entonces fue una infancia bastante movida, ¿ya? Y entonces la música y el corno llegó un momento en que pasó a otro nivel, o sea, ya no estaba dentro de mis planes más puntuales. Y Ujú. fue una casualidad bastante divertida, que yo cuando estaba en el colegio, como era el menor de 8 hermanos y todos eran músicos, y tengo un hermano que era muy famoso en Chile y en otras partes también, cantante, pianista y realmente un virtuoso, nuestra musa musical también en la familia porque él era un genio realmente. Entonces yo en el colegio siempre preguntaban, ¿y tú también tocas, no? Como tu hermano, que si yo toca algo. Entonces yo siempre decía, sí, 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 toco el corno, así para que me dejen tranquilo, porque si no, no sabía qué responder. Y entonces llegó un día la directora del colegio y me dice, Ignacio, a final de año va a haber un acto, digamos, de despedida, qué sé yo, y me gustaría que tocaras algo. Entonces yo tenía dos posibilidades, o decía, mira, la verdad es que no toco el corno, o qué sé yo, fui donde mi cuñado y le dije, mira, tengo este problema, y le expliqué toda la historia, y me dijo, bueno, toma, aquí tiene un corno, y me enseñó. Eso fue como a comienzo de diciembre, algo así, no sé, y el acto era como el 20 de diciembre, algo así, y estoy hablando hace miles de años, y me enseñó a tocar el solo de la quinta de Tchaikovsky en si bemol mayor, o Ya. sea, digamos una tercera mayor más bajo de lo normal. Ujú. Y, y yo sabía leer música, tengo oído absoluto, había tocado violín, había tocado piano, entonces solamente tenía que descifrar un poco lo que es la boca, qué sé yo, y ya había probado un par de veces antes también hacerlo sonar y qué sé yo, y se podía. Y así fue como lo estudié, y él tenía una grabación que él había hecho, o uno de sus hijos había utilizado en la televisión, en un programa de televisión, que le hicieron un arreglo, como, así como un estilo como un vals, así con había violines y trombones y qué sé yo, era bastante divertida la grabación, y eso tú lo ponías, era un cassette, tú lo ponías y tocabas encima, así como un karaoke. Y lo toqué, eso fue la celebración de fin de año, lo toqué, y después el día siguiente fui a verle el corno, y ahí mi cuñado me dice, bueno, si quieres te lo puedes quedar, y estudiamos en el verano. Eh, ni él se iba de vacaciones, ni yo me iba de vacaciones, entonces comenzamos a trabajar ahí, eso fue a comienzo del 82. Y ahí es donde yo comencé, dije, bueno, ya está, voy a tomar el corno por las astas y lo voy a descifrar. Y muy bien, o sea, hice la prueba de admisión en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile en marzo del 82, o sea, llevaba ya 3 meses tocando el corno, 2 meses y medio, y me dejaron como en segundo semestre o tercer semestre, así como eh, ya más avanzado. Y ahí fui saltando, hice una carrera tipo Forrest Gump con el corno, y fue que al final, eso fue en marzo del 82 comencé, que en noviembre del 83 me gané el puesto de cuarto corno en la Filarmónica en Santiago, en el Teatro Ya. Municipal. ¿Ya? Había también otras razones por qué yo estudiaba muchísimo y estaba desesperado por vencer al corno en ese sentido, y, y me fue bastante bien, o sea, muy rápido. Lo que no es ningún halago, ni me estoy jactando de nada, ni me llamaban, me acuerdo cuando entré a Filarmónica, me decían que era el miembro más chico de la Filarmónica, porque en Chile hablamos muy mal. Entonces parecía que el miembro más joven de la Filarmónica, pero decía que era el miembro más chico de la Filarmónica, y mis colegas se reían de mí y decían, sí, contar detalles tan privados. y, y ahí fue, yo entré en la final, comencé a trabajar en febrero del 84, y era una especie como de beca, pues plaza, digamos, por ser el director titular de aquella época, que me ayudó muchísimo, que era Juan Pablo Izquierdo, Ujú. eh, dijo que era muy joven para estar trabajando ahí
todos los días porque se trabaja mucho en el Teatro Municipal. Sí. Dijo, así que es mejor que tuviera un contrato de 50% y la obligación de tomar clases con el solista y de participar en todo lo que fuera el aspecto pedagógico que había en la ópera, de participar en ello. Entonces, fue muy entretenido. O sea, ahí llegó Edward Brown a Chile y tuve un profesor como 8 meses, un americano que ahora es primer corno solista de la ópera lírica de Chicago, Robert Johnson, que también me hizo muy bien. Fue un periodo muy corto de trabajo, pero él me enseñó a trabajar de la manera, digamos, universitaria, o sea, realmente llevando un cuaderno, qué estudiaba, cuántos minutos de escala, cuántos minutos de nota larga, qué sé yo, y me hizo muy bien es poner orden en todo el caos que yo tenía, porque yo estudiaba y tocaba así como si estuviera realmente, no sé, al estilo Rainman o E.T. Y, y ahí llegó Edward Brown y fue un periodo que aprendí muchísimo. O sea, aprendí todo lo que pude. O sea, realmente no había más. O sea, yo creo que no podría haber aprendido más en esa época. Eran clases larguísimas, eran escuchar, si tocábamos una obra, escuchábamos 10 diferentes versiones, teníamos la partitura, comparábamos partituras con diferentes ediciones. Realmente fue una época muy buena y venían directores invitados a Chile a trabajar en la ópera y yo asistía también a las clases que hacían ellos, a los que estaban ahí, digamos, aprendiendo a dirigir, y qué sé yo. Entonces, realmente, con 16 años que comencé la Filarmónica, estar ahí analizando partituras con Gabor Oetbos, o con Roberto Abado, o con Michelangelo Beltri, qué sé yo, fueron realmente, era como tener profesores por todos lados, y me ayudó muchísimo. Al año siguiente me gané el puesto de segundo corno, al año siguiente el de tercero, y al año siguiente el de tercero primero, o ayudante solista, como se llame. Y ahí mi profesor me dijo, ok, basta, porque él era el solista. Entonces ahí me vine a Alemania entonces. Y ahí fue cuando llegué a Berlín, el 89. Y también algo parecido acá en Berlín, que llegué a mi primera clase. Bueno, llegamos a Berlín con mi mujer, ella embarazada de 7 meses, y aguantamos una semana en Berlín y fui a hablar con la directora de la Academia Karajan y le dije, mira, nos vamos, no aguantamos más, mucho frío, es muy feo, oscurece a las 3 de la tarde, qué sé yo, y mi mujer está embarazada, qué sé yo, creo que nos equivocamos. Entonces la mujer dijo, bueno, si quieres te puedes ir, pero entonces tienes que pagar absolutamente todo lo que hemos gastado en ti hasta ahora. O te quedas 6 meses de prueba y después te vas. Entonces ahí decidimos quedarnos los 6 meses. Y llegué a la primera clase con Robert Hauptmann y toqué el primero Strauss, o no me acuerdo qué es lo que toqué. Y me dice que estaba muy bien, que yo no necesito clases, que soy un profesional 100% y que en realidad no me tengo que quedar los 2 años en la academia y que él solamente quiere prepararme para hacer pruebas, audiciones y quitarme este estilo americano de mierda que tengo que no sirve para nada. Entonces, por un lado, yo dije, uy, muchas gracias. Y por otro lado, me decía que tocaba muy mal. Y también ahí yo creo que fue más suerte que nada. En general he tenido mucha suerte en ese sentido, porque me hizo clases 3 veces a la semana, clases de 3 horas y media, sin pausa, que yo llegaba a la casa con la espalda, pero rotísima, y tenía que descansar un par de horas y volver a la Filarmonía a estudiar porque tenía clases 2 días más tarde, y qué sé yo, fue un periodo de trabajo que más o menos a las 6 semanas, 7 semanas, yo ya no podía tocar. El quiebre que tengo en el registro medio ya era un agujero simplemente. Yo tocaba el Strauss, tocaba... Y él me decía, no te preocupes, si en 2 meses más no se soluciona ese problema, vemos qué está pasando. Y después de los 2 meses, se volvió a abrir todo el registro y avanzamos muchísimo. Eso fue en el año 90 ya estábamos y de tanto clase, yo estaba muy solo en Berlín, estaba con mi esposa y tuvimos una hija, Paloma, y digamos, lo disfrutaba muchísimo, pero en cuanto a la música, estaba muy solo, o sea, casi no tenía amigos, tenía una amiga violinista y un amigo chileno violinista y un amigo chelista, pero así con el corno y tocar cuarteto y octeto y eso, qué sé yo, no lo tenía en Berlín, y había 2 alumnos más de corno en la academia, pero eran alumnos de Gerd Seifert, del otro primer corno, y era muy celoso él y no me quería y decía, ¿por qué tenía que haber llegado yo si ya había 2 alumnos? ¿Por qué tenía que haber un tercero? ¿Qué sé yo? Y lo pasé muy mal en esa época y en ese sentido, si no todo muy bien, hasta que Norbert Hauptmann dice, mira,
yo pienso que debería ir a hacer una audición, un concurso, para ver a qué nivel está, o sea, para ver hasta dónde llego. ¿Ya? Y ahí fui, fui a hacer el concurso y me gané la plaza en la segunda ronda. O sea, y yo dije, bueno, yo dije, yo quería saber hasta dónde puedo llegar y ya ahora me tengo que ir aquí, era una ciudad muy fea, muy pequeñita. La orquesta era bastante buena, se llamaba Filarmonía Hungárica, estaba cerca de Essen o de Düsseldorf, qué sé yo. Era bastante buena la orquesta, pero no era tan buena como la Filarmónica Berlín. Entonces, y me gané el puesto. Y en esa época, si tú te ganabas un puesto, estabas obligado a aceptarlo. O sea, no podía decir después, no, sabes que mejor no me vengo. Y en esa audición yo me dieron el puesto en la segunda ronda o tercera ronda, no me acuerdo muy bien, pero toqué todavía me acuerdo que me pifié en la novena Beethoven, en el solo de cuarto corno, y hacía un pequeño recuño, que entonces pregunté si podía repetir y se rieron en mi cara, así, porque fue la única fallita que tuve en toda la audición, porque venía muy bien preparado. O sea, se lo agradezco a Norbert Hauptmann, que realmente fue como, era más un entrenador que un profesor. Él no me enseñó a tocar el corno, yo aprendía de lo que escuchaba, de cómo tocaba él, de sus grabaciones, pero él me obligaba a tocar sin fallar, y si fallaba, todavía me acuerdo una clase que tuvimos con un número de copras, tocado en corno en do, pum, 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 y así de lento, pero todo en el lado de fa, ¿ya? Y era imposible, y con la repetición, y con todas las dinámicas, y era imposible tocar ese número sin fallar una nota. Sí. Y estuve en una clase, estuve 1 hora y media, hasta que logré tocarlo una vez entero sin fallar una nota. Yo estaba a punto de tirar el corno ya contra la pared, así, y él me da la espalda y dice, ¿viste? Se puede. Hasta luego. Así como ya se acabó la clase. Y entonces, él, por ejemplo, él no hablaba nunca de pifias, él no hablaba nunca de errores. Él hablaba, por ejemplo, si yo tocaba un do en vez de un si bemol, él me decía, no es un do, es un si bemol. Él no decía, oye, te pifiaste de arriba o te pifiaste de abajo, qué sé yo, sino que él realmente decía, no, te equivocaste, tocaste un do y es un si bemol. O qué sé yo, era muy exigente en ese aspecto y muy cuadrado, por decirlo así, pero me ayudó un montón. Muy perfeccionista. Sí, sí. Y ahí fui, todavía me acuerdo cuando volví de esa audición a la Filarmonía, porque cuando gané, cuando me gané la plaza y le llamé por teléfono, le dije, maestro, me acabo de ganar la plaza acá, y, en la tercera ronda, qué sé yo pensé que me iba a felicitar, y me dice en alemán, ¡ach du Scheiße! Y dice, ¡oh, no, qué mierda! Y me dice así, tenemos que preparar el año de prueba inmediatamente. Ellos tocan ópera y tocan sinfonías de Haydn, que son muy difíciles, qué sé yo. Ok, vente el miércoles inmediatamente a clase y trae esto, esto y esto. Y pensé que íbamos a celebrar primero. Increíble. Y cuando llegué a la Filarmonía, a la próxima clase, estaba Gerd Seifert y estaban sus dos alumnos ahí. Y yo escucho que me grita de un lado al otro, y dice, señor García, venga para acá. Era Seifert, yo pensé que me iba a pegar o algo así. Dijo, acabo de escuchar que se ganó el puesto de trabajo en la primera audición en Alemania y en la segunda ronda, y eso realmente merece un aplauso, lo felicito y qué sé yo, y yo estaba súper orgulloso y bien contento, y ahí fue cuando llama a su alumno y dice, Bernard, primer corno solista de la Gewandhaus de Leipzig, y el otro, Matías se llama, que trabajan de esto. Dice, venga por acá, felicítenlo, aprendan. ¿Cuántos concursos llevas tú? ¿17, 20, 22? Y yo pensé que me estaba haciendo amigo y al final fue peor. Sí, sí. Bueno, ahí en la Filarmónica Hungárica estuve al final en total 3 años, pero a los 2 años me gané el puesto en Berlín. Y ahí hubo una transición en que al final me vine a vivir a Berlín y viajaba a Marl, digamos, esta ciudad pequeñita, a tocar de vez en cuando ahí lo que me faltaba. Pero, y eso fue el 93 que me vine a la Filarmónica acá a la ópera en Berlín. Y, y ahí ya yo me quedé muy tranquilo. Y además que era un puesto de segundo corno en la Staatskapelle. Ya. Filarmónica Berlín, no. Staatskapelle Berlin. Se me olvida. Y, y lo pasé muy bien, fue muy entretenido. Cuando yo comencé a trabajar ahí, ya estaba Sarah Willis, era mi colega, ella también era segundo corno en la misma orquesta, y el primer corno era Sebastian Weigle, que ahora es director de orquesta, el director titular de la Ópera de Frankfurt, y tocaba muy bien a él, muy bien. Y fue un lindo tiempo, y con Barenboim también éramos 3 extranjeros en total, con Barenboim en la orquesta, y fue una época muy bonita también ahí, o sea, aprendí muchísimo. Y como al año o a menos de un año, Barenboim propuso que me probaran de primer corno y ahí fue cuando me gané el puesto de primer corno. O sea, nos probaron a mí y a Sara
pero Sara no quiso porque tenía muchos cancheos, ¿cómo se llama usted? Bolos o trabajo en la Filarmónica. Sí, en Colombia la palabra Tigres, para esto es, no, chisgas. sí, wow, ya se me Chisgas, sí. olvidó. Sí, entonces ahí me convertí en primer corno solista en la ópera y eso lo hice ahora durante un montón de años y ya ahora al final de mis pasos y tropiezos se me presentó la oportunidad ahora hace muy poco de coger un puesto que ahora se llama ayudante solista, o sea, es un tercio de solista y dos tercios de tercer corno. ¿Ya? Y Mm. el colega que tenía ese puesto se retiró de la orquesta y a mí por contrato y por antigüedad y por los años que llevo trabajando, tengo el derecho de cambiarme a ese puesto sin perder nada económicamente, sin perder mis Mm. atributos y lo hice. Fue bastante, tal vez demasiado pronto, pero la próxima oportunidad hubiera sido cuando tenga 59 años y no quiero ni yo ni que nadie me escuche tocando de primer corno la ópera más importante ahí con 59 años. Es- el corno, ustedes más bien saben, o sea, es más bien un deporte, ¿no? Que Sí, un es deporte mucha musical. presión ya, Sí, sí. sí, sí. Sobre todo Sí, aquí y con todo esto que hay con YouTube y con la Digital sí. Concert Hall y cosas así, que estás expuesto. O sea, esta cabina es mi refugio, pero si no, en cualquier otro sitio hay alguien escuchando y abre la puerta y es Rad de Bárbara o viene Daniel Barenboim y me dice, oye, estás desafinado, y qué sé yo. Es bastante presión. Y me gustó mucho hacerlo mucho tiempo y con el puesto que tengo ahora lo sigo haciendo y puedo seguir tocando de solista normalmente, pero tengo un poquito más de tranquilidad. Mm. Y justamente tenemos un primer corno solista ahora también nuevo, un colega nuevo, que es como un niño, o sea, realmente lo quiero mucho y tiene muchas ganas de tocar y toca muy, muy, muy bien. Yo le dije, mira, si hubiera llegado hace 27 años no hubiera tenido que pasarme de segundo a primero, porque a mí me encantaba tocar corno grave, o sea, era igual de entretenido que tocar de primer corno, pero sin romperte la boca. Ujú. Sí. Bueno, creo que no dejé nada en el tintero. Ya está. Esa fue mi vida. Pues Hasta muchas luego. gracias, maestro. No, todavía no se nos va. Pues muchas gracias, maestro, por contarnos un poco sobre su trayectoria, sobre su experiencia en el instrumento. Y bueno, como le comentábamos, hoy queremos hablar del el concierto número 4 de Mozart. Específicamente esta semana hemos decidido abordar precisamente los 4 conciertos de Mozart. Así que en primer lugar me gustaría como conocer cuál es su visión, digamos, más general de este concierto en cuanto a estilo, etcétera. O cómo piensa usted, cuál es su visión general sobre cómo abordar este concierto, tal vez. Sí. Bueno, la versión larga es muy larga y la versión corta me encanta. Es la de Rader Barbara, que dice que todos los conciertos de Mozart o el concierto que tú toques son escalas y arpegios. Ya está. Así es. Si estudias escalas, si estudias arpegio, ya tienes todos los conciertos de Mozart y Strauss y lo que Uh-huh. quieras, Glieder, qué sé yo. Esa es la versión corta y está bastante bien, así me encanta. Lo utilizo mucho yo últimamente a Radek, a pesar de que él no lo sabe. Y, pero es increíble, o sea, él nos ha cambiado mucho a todo el mundo del corno, con su manera tan espontánea y tan simple de tocar el corno. Sí. Y al comienzo a mí no me gustaba, o sea, yo decía, claro, no se pifia, pero no toca ligado, no toca fortísimo, qué sé yo, pero me acuerdo una vez yo venía llegando de Japón y venía yo de tocar la novena de Mahler por todos lados y, y vine y toqué en la Filarmónica Berlín ahí esa semana de tercer corno la novena de Mahler y tocaba Radek de primero. Creo que estaba en disco también con Simon Rattle dirigiendo. Uh-huh. Y es una versión en que solamente hay cornos agudos tocando la orquesta, porque está Radek de primero, está Klaus Wallendorf, que era antes tercer corno de la Filarmónica Berlín, él está tocando de segundo, yo estoy tocando tercero y mi profesor Norbert Hauptmann está tocando de cuarto corno, que era el solista de la Filarmónica adelante. Bueno, y a los primeros días yo decía, pero ¿qué está tocando ahí? Eso parece, no sé, una cítara o una arpa o qué sé yo, eso no es corno, qué sé yo, pero después de 3, 4 días yo decía,
qué bien toca, o sea, la afinación perfecta, no falla una nota. Todavía me acuerdo que el director le pide al flautista que por favor, le dice a Rade, ¿puedes tocar acá un poco más fuerte que después viene la flauta y suena demasiado fuerte? Es decir, en un pianísimo. O sea, por favor le pide al corno que no toque tan piano porque está tocando mucho más piano que una flauta. Que la Sí, flauta, sí, es realmente increíble. increíble. Bueno, Sí. volviendo al tema de Mozart, es, es uno de los conciertos favoritos. O sea, mi concierto favorito es el tercero de Mozart, ¿ya? Y incluso está escrito después del cuarto de Mozart, el Sí. tercero, ¿sí? Y me encantan. Yo el tercero de Mozart lo toqué también un montón de veces, también como solista, porque además que no cansa. Puedes tocarlo 10 veces seguidas y no te va a cansar mucho. O sea, cansa igual, pero no cansa tanto como el cuarto, qué sé yo. Sí. Pero el cuarto de Mozart yo lo comparo y lo pongo al mismo nivel que el concierto de clarinete de Mozart o que el concierto número 28 en La mayor de piano de Mozart, que es muy bonito, el 588 creo que es muy bonito, que tiene el segundo movimiento en fa sostenido menor, que es algo increíble. Y yo creo que son conciertos muy completos, son musicalmente muy bien escritos y se lo agradecemos en gran parte a Mozart. Mozart, yo hoy día estuve también leyendo, tratando de informarme un poco más acerca de esto para prepararme para esta charla, pero no encontré toda la información que yo deduzco. O sea, Ya. mi especulación va mucho más allá y es mucho más profunda que todo lo que puedas leer acerca de Mozart y los conciertos de corno. ¿Ya? Sí. Se ha hablado un montón de su Joseph Loetke, que ahora le quitaron hasta el nombre, porque antes estaba muy orgulloso yo que se llamaba Ignaz Loetke, pero resulta que no se llama Ignaz, se llama Joseph. y, y ya está, hay un par de chistes, qué sé yo. Entonces yo, conociendo a los compositores hoy en día, conociendo a los directores de orquesta, qué sé yo, que el 80% son chistes y bromas y qué sé yo, es muy simple, o sea, es muy fácil cambiarse a esa época. Porque un cronista es un cronista y un compositor como Mozart hay miles de personas así en este mundo, muy chistosas, muy, qué sé yo, puede ser también un futbolista o un tenista, da igual. Hay gente que está súper dotada y que tiene tiempo entonces para dedicarse un poquito más a la diversión. ¿Ya? Pero si tú te das cuenta, Mozart creó la melodía para el corno natural. O sea, él no hay una nota en los conciertos de Mozart, salvo en el segundo concierto, que eso es como un chiste, pero en el tercero y cuarto de Mozart no hay absolutamente ninguna nota mal puesta, no hay ninguna nota en que suene feo o que cueste un poco tapar o que salir del tapado al abierto vaya a molestar un poco, qué sé yo. Eso yo no lo he leído nunca, por lo menos, en ningún Sí. estudio, pero yo estoy convencido que es así. O sea, no es algo que un compositor tiene una melodía en la cabeza y dice, se la voy a dar al corno, se la voy a dar al clarinete o al fagoto, qué sé yo. No, esto está escrito para el corno. Y si tú miras, por ejemplo, el comienzo del concierto, ¿ya? En cuanto a la interpretación del concierto, es muy libre tú puedes tocar como quieras, pero tienes que ceñirte a las reglas un poco de la música clásica y a la escuela esta de Mannheim, que se ocupa mucho. Y tú tienes que saber que en el 1790 y tanto, 1780, el corno no estaba ni al 10% de lo avanzado que estaba un violín o una flauta o incluso un oboe, tenía más posibilidades. Entonces, para la articulación, para la dinámica, digamos, el fraseo, yo me guío más por un violín, por un cello o incluso por el piano o por otros instrumentos de viento que estaban un poco más avanzados que nosotros en esa época. Entonces, casi no hay ninguna melodía en el cuarto de Mozart que no haya tocado antes el violín o el oboe y qué sé yo. Entonces, yo voy y copio los ligados y las articulaciones que hacen los demás instrumentistas, que Mozart no se lo escribía al corno porque estaba contento Sí. si le daba las notas. Entonces, si tú escuchas, perdón, al comienzo del concierto, y tú escuchas que si tú escuchas eso y ves la armonía, cómo está escrita la orquesta, tú te das cuenta que Mozart ocupa el primer tapado de ese concierto para tocar y luego un crescendo para tocar todo abierto. O sea, voy a cometer el gran error de tocar porque no he tocado mucho hoy día, pero
¿Entiendes? Está Claro, ahí jugando con la mano, pero luego sale con el do, 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 ¿ya? Y claro. inmediatamente después ocupa el tapado para tocar un acento. Entonces se queda. ¿Entiendes? Entonces el segundo fa escrito es tion, pa, pom, 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 ¿ya? Ujú. Y es el cello, por ejemplo, toca un la bemol en esa nota. O sea, al comienzo es como parirorom, pam, 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 pam. ¿Ya? Entonces, si uno estudia la partitura sin la parte de corno, y esto lo aprendí de Edward Brown en Chile, eh, tú te das cuenta inmediatamente a qué atenerte con el corno, ¿ya? Claro Y que sí, así va todo el concierto, o sea, podemos ir pasaje por pasaje y te vas a dar cuenta que está escrito para el corno natural, o sea, está claro. inventada la melodía para el corno natural. ¿Sí? Entonces, ¿Tú me maestro, querías preguntar? sí, podríamos decir entonces que usted la elección de las, porque claro, como usted ha mencionado, y es algo también de lo que hemos hablado bastante en estos días, es que Mozart no escribió articulaciones precisamente para el cornista, ¿cierto? Entonces podríamos decir que usted la elección de las articulaciones e incluso de las inflexiones las hace a partir del estudio del score general de la Sí, partitura y sí, en lo que está pasando en la orquesta, ¿cierto? sí, sí. Y lo Súper, que ya existe en conciertos de piano, en el concierto de clarinete de Mozart, que se apoya mucho, digamos, se equipara mucho con el concierto de corno, y digamos, esto de la escuela de Mannheim, que se llama, o sea, ujú, siempre hay una corchea que es pesada, la segunda es liviana, y después un cuatro cuartos, no es un, dos, tres, cuatro, sino que es un, dos, tres, cuatro, un. ujú. Entonces, no, Siempre si hacía el tú vas. primer tiempo. Exacto, exacto. Sí, Sí, maestro. Usted quisiera preguntarle también lo siguiente. Usted al principio comentó también, y creo que es algo también que muchas veces tenemos en nuestra cabeza, sobre todo los latinos, ¿no? Porque tenemos un poco de influencia de Europa, un poco de influencia también americana. Usted comentó que cuando usted empezó a estudiar en Alemania, precisamente la crítica mayor fue el estilo americano, ¿cierto? sí. ¿Qué cree usted, qué diría usted que es en cuanto a Mozart específicamente, ese estilo americano y ese estilo alemán? ¿Existe ese estilo? ¿Es evidente, no se evidencia? ¿Qué piensa usted al respecto? Ya no existe. Con toda la información que tenemos y por culpa de los directores de orquesta, ya se ha unificado bastante. O sea, ya ahora, si tú escuchas un concierto por la radio y tú no sabes, o sea, si no leíste quién era, es muy difícil distinguir quién está tocando en ese momento, ¿ya? Sobre todo orquesta. Antes tú podías reconocer a la Filarmónica de Viena, a la Sinfónica de Londres, a la Filarmónica de Berlín, Sinfónica de Chicago, qué sé yo. Uno distinguía eso, pero eh, por culpa de los directores de orquesta que van dirigiendo una semana en Chicago, la próxima en Viena, la próxima en Nueva York, qué sé yo, y ellos quieren escuchar siempre lo mismo, ¿ya? Ujú. Entonces han ido cambiando un poco el estilo. Ahora la Filarmónica Viena es como un dinosaurio, o sea, son los unos únicos que quedan que uno los puede reconocer, si no, ya no. ¿Ya? Sí, Mi estilo americano horrible eran cosas puntuales, por ejemplo, cortar cuando tocaba el hígado, a veces cortaba con la lengua, ¿ya? ya. Pero eso también lo hacía Dennis Brain, y tú se lo perdonas. Yo escucho a Dennis Brain y lo amo, y le perdono eso, pero Dennis Sí, Brain por supuesto. también tocaba eh, ¿ya? Entonces yo lo Sí, hacía porque nadie me lo enseñó, sino que yo lo hacía simplemente porque lo había escuchado así. Y, sí. o inflar las notas, por ejemplo. Eh, eh, yo también venía tocando con un corno Paxman blanco, modelo 20, extra large, con un Tudel Lawson, o sea, venía tocando para lo que se escuchaba acá, era como una tuba wagneriana, más o menos, el sonido. Sí, Entonces, todas esas cosas eran pequeños detalles y no era malo tampoco. O sea, yo tampoco tocaba así, porque el estilo americano también hay muchísimos. O sea, el peor, por decirlo así, era el estilo de Nueva York, que si tú te das cuenta, es algo que se fue deformando a través de Europa, que pasó de Alemania a Estados Unidos y se fue cambiando según el tiempo. ¿Ya? Si tú escuchas grabaciones muy antiguas de Charminaro, por ejemplo, suena precioso. ¿Ya? Y ellos
en esa época sonaba muy parecido a como se tocaba en Dresden, en la Stadtkapelle de Dresden. Ahora tú escuchas la Stadtkapelle de Dresden y escuchas el corno bohemio, este corno así parecido a Peter Dam o a Raderbauer, qué sé yo, pero en esa época, en los años 50, años 60, tocaban con el sonido muy grande y qué sé yo, y a mí me Sí, encantaba. Yo era fanático de la Stadtkapelle de Dresden en esa época, porque era el mejor sonido que yo escuchaba en el primer corno. Y pasaba muy divertido. Yo estaba tocando la segunda de Brahms en la Filarmónica de Dresden, no en la Staatskapelle, sino en la Filarmonía. Y había un cornista viejito ahí tocando de cuarto, no sé qué, estaba ahí, y se me acerca y me dice, señor García, usted me recuerda mucho a un colega que yo tenía. Y yo le dije, sí, ¿y por qué? No, por el sonido y los ligados, y qué sé yo, se llamaba Lohan y era el primer corno de la Staatskapelle de Dresden. Y yo le dije, por supuesto, sí, yo me crié con él es mi ejemplo. Increíble, o sea, ujú, ese viejito se dio cuenta que había una conexión, imagínate, de sí, una Chile a la influencia, Staatskapelle de Dresden del año 50, 60. Sí, sí, sí. Así que increíble. los estilos, a mí no me gusta quejarme tampoco, o sea, yo no digo que el estilo americano sea malo, o sea, si yo quiero tocar una sinfonía de Mahler, o sea, he tocado todas las sinfonías de Mahler un montón de veces y yo me crié y me eduqué con la Sinfónica de Chicago y Scholti, todas las grabaciones de los años 70, comienzo de los 70, con Dave Clevenger tocando el primer corno, Ujú, que es perfecto, es la perfección de cómo tocar corno solista en Mahler, por ejemplo. sí. ¿Ya? Pero no voy a escuchar, qué sé yo, el concierto de Haydn con Clevenger, por ejemplo, no es algo que uno pueda recomendarle a nadie, o qué sé yo, pero sin embargo la Serenata Britten con Dave Clevenger es fantástica, qué sé yo. Sí, Entonces, sí. me han preguntado bastante, por ejemplo, qué versión me gusta de concierto, o qué sé yo, y me gustan todas. En cada grabación que tú escuches hay algo bueno que sacar. Hablemos un poquito de eso, maestro, específicamente con Mozart y con el Mozart 4, que es precisamente un concierto de concursos, de audiciones, Sí. ¿cierto? Usted mismo decía hace un momento el tema de tocar como quieras o tocar libremente, pero ciñéndose a las reglas, ¿cierto? Entonces, Sí. me gustaría que hablemos un poquito sobre esas reglas, especialmente para los chicos de pronto más jóvenes que nos están escuchando en este Ah, sí. momento. ¿Cuáles vendrían siendo esas reglas? Es, eh, es bastante complicado de explicar va a sonar un poco a Wikipedia o como sea, pero muy simplemente, o sea, se entiende muy fácilmente si tú analizas que Mozart se compone de anacrusas o levales o alzar, no Sí, sé cuál es mejor. Anacrusas, Ana Cruz se decimos dice? en Colombia, sí. Vale, se compone de anacrustas, de síncopas y de finales de frase. Ujú, ¿Ya? O sea, eso es como definir un concierto clásico como Mozart en tres frases. Es eso. O sea, tú tienes, por ejemplo, incluso si tú tocas el... También es una anacruza. ujú, Es como si la tocaras con corchea, sería un, dos, tres. Pom, pom, pom. Anacruza siempre es yendo a la nota principal que sí. define las anteriores como anacruza. También puede haber anacruza en medio de un compás. ¿Ya? Síncopas, por ejemplo, si tú tocas, por ejemplo, eh, pam, para, pam, 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 para. Eso es una síncopa. O en el cuarto de Mozart, perdóname. Eh, ¿Ya? Ahí tienes una Ujú, síncopa, una anacruza y un final de frase en un compás y medio. Es pam, 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 pia. sí, ¿Entiendes? sí. Entonces, si viene un Entonces, trompista y toca pa, 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 ¿ya? Por muy bueno que sea el trompista, está cometiendo un error, digamos, no está distinguiendo entre la música. Tú también puedes tocar ligado y una síncopa, puedes también tocar... La articulación no influye mucho en este aspecto, ujú, ¿ya? La en articulación este para... Sí, perdón. discúlpame, como para entonces, como resumir un poco lo que estás diciendo, es un poco destacar siempre más la síncopa, ¿cierto? Y en el final de frase,
esta regla sería disminuir, o un pequeño Sí, diminuendo. sí, ¿Mm? sí, sí. Y tiene Continúa. también mucho que ver con los modales de aquella época y cómo estaban Sí. vestidos Ujú. y la elegancia y los saludos y qué sé yo. Cuando tú haces pam, 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 pi, y después otra más. Pam, pi, ram, pam, 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 param, pam, ¿ya? Hay un punto entre medio que yo se lo agregué después de muchos años que yo siempre lo hacía y mi profesor me decía, mira, aquí aún disminuyendo, después creciendo. Entonces yo decía, ok, lo hago. Pero hasta que lo entendí. Y entonces yo uso un símbolo que es como una S acostada, ¿ya? Que yo Ujú. llego de una anacruza, bajo un poco, o sea, disminuyendo, y se vuelve a convertir en anacruza, Mm, ¿ya? Y eso pasa, por interesante. ejemplo, directamente en el comienzo. Cuando tocas... ¿Entendés? Si tú tocas la Sí. anacruza y después te queda, sonaría... Entonces tú bajas en el la bemol o mi bemol, como lo llamen, bajas un poco y vuelves a subir. Entonces eso, mi alumno, tú vas a ver y tienen esta S escrita por todos lados. Está en todos lados. Pam, 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 pi, ¿entiendes? Porque hay muchas veces que hay dos anacruzas continuas, Sí, ¿ya? qué Entonces, interesante, maestro. sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Y en cuanto, hablemos un poquito también en cuanto, bueno, usted nos decía que la elección de las articulaciones las hace, o sea, con base en el estudio de la partitura general, ¿cierto? Sí, ¿Existe o cree usted que hay como una estructura más o menos básica entonces de estas articulaciones sí, sí, para o sea, elegirlas? basta con escuchar un par de conciertos, es lo que siempre Ujú. recomiendo yo a mis alumnos. Los conciertos de piano son los más avanzados en este sentido, ¿ya? Y, y me encanta porque un pianista, para que hacer diferencia entre ligado y separado, y corto y largo y portato, lo tiene que hacer todo con el mismo martillo que toca corto o largo. Nosotros podemos tocar ligado de una nota a otra, un piano no puede. Entonces tiene que tocar ligado con las cejas. Toca una nota y después con las cejas así y después toca la siguiente. Y ese es el ligado. Entonces, cuando tú escuchas a un pianista bueno como Barenboim o Claudio Arrau o Vladimir Ashkenazi, que para los conciertos de piano es excelente, tú escuchas cuando toca ligado, cuando toca separado, cuando hace Sí. creciendo, cuando toca más corto, más así como más brillante, qué sé yo. Es realmente, y Mozart es un niño, y Vladimir Ashkenazi toca como un niño, o sea, estoy Ujú. hablando de grabaciones viejísimas. ¿Ya? Y para los segundos movimientos, por ejemplo, movimiento lento, una de las mejores grabaciones que existen es este concierto en La mayor de Mozart para piano, que el segundo movimiento está en fa sostenido menor, y hay una grabación con Barenboim y la Filarmónica de Berlín, que están tocando en una villa muy bonita aquí en Berlín. Es una grabación, creo que es del 83, 87, no sé, muy vieja, y es perfecto. ¿Entiendes? Si tú tocas en el corno, tú puedes tocar y te va a ocupar de la nota, de la afinación, de no fallar y de los ligados. Pero un pianista que puede tocar que puede hacer disminuyendo con dos teclas, que son para nosotros hoy en día son dos botones. ¿Ya? O sea, entre un teclado de un computador y un piano, para mí hay muy poca diferencia. ¿Ya? Y ellos, sin embargo, saben cómo se hace y eso hay que estudiarlo. Ayuda muchísimo, porque Stefan Dore es un cornista, uno de los mejores cornistas del mundo, y él dice que tocar el corno es lo más fácil que existe en la vida. No hay nada más fácil que tocar el corno. Tocamos una nota, una sola, a la vez, y muy pocas. Dice, un violista tiene que estar ahí rajuñando los violines, qué sé yo, el pianista tocando a veces con 8 dedos a la vez, qué sé yo. Eh, para la articulación en Mozart es muy importante ver qué es lo que está escrito en, digamos, la base, que es la cuerda, con los chelos, las violas y los contrabajos, y tú te das cuenta, si la cuerda toca pom, 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 tú no puedes estar tocando ta, 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 porque se mantienen las corcheas, se mantiene el pulso Ujú. que está fijado en las corcheas y fijado en el pom, 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 tom, 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 tom. ¿Ya? Que es como un molde. Y en ese Ujú. molde tú puedes hacer las articulaciones que quieras. ¿Ya? Es Ya. muy simple. Ahora, durante el trayecto
de mi carrera como profesor y como músico de orquesta y como integrante de una orquesta que tengo que participar como jurado en muchas pruebas, eh, he llegado también a la conclusión que cuando tú tocas el cuarto de Mozart, tú puedes mostrar todo lo que sabes. Puedes tocar fuerte, puedes tocar piano, puedes tocar mezzopiano, puedes tocar ligado, puedes tocar glissando en alguna parte del cuarto de Mozart y queda muy bonito. Puedes tocar la cuarta de Bruckner, por ejemplo. Yo siempre a mis alumnos les digo, cuando tú tocas el pom, 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 pi, pom, pi, no va a tocar pom, 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 pa, da, da. En ese pequeño intervalo, tú tienes que tocar en una prueba, en un concurso, tienes que tocar con el sonido como si estuvieras comenzando la cuarta de Bruckner. Ujú. ¿Ya? Y eso es lo que uno espera escuchar en una prueba, ¿no? En un concurso. La afinación, que respete también un poco, digamos, la afinación armónica, digamos, la tercera un poquito más baja o qué sé yo. Y tocar bastante uniforme, pero bonito. O sea, es lo que espera uno en la orquesta. Yo me acuerdo cuando Seifert decía que él no hacía música, él tocaba notas como si estuviera jugando con un dardo. Así, pum. Dijo, la música lo hacen los demás. Lo hacen la madera, la cuerda, qué sé yo, los cantantes. Yo le doy a las notas. Él decía que así había fabricado su carrera, ¿no? Pero yo creo que va un poquito más allá. O sea, yo personalmente pifio un montón, pero me encanta hacer música. Claro, maestro. Y como pensando un poco en lo que usted dice, ¿no? Esto, eh, tocar bonito. Sí, Tocar, creo que esa es una como de las cosas que más nos preocupa siempre a todos cuando tocamos Mozart. Es sí, como poder sentirnos libres bajo las reglas, es decir, sí. cómo mostrar eso que es propiamente nuestro, digamos, de nuestra propia musicalidad, pero siguiendo las reglas. En ese caso, ¿usted qué recomienda a sus estudiantes? ¿Cómo abordar eso? ¿Cómo seguir las reglas, pero también ser libres dentro de la interpretación? Sí, yo tengo una historia muy bonita y es con Barenboim otra vez, que hemos tocado con, o sea, el único director titular que he tenido yo en la ópera aquí en Berlín ha sido él. Gracias a que trabajaba antes en Chile y en esta otra orquesta acá en Alemania, he podido tener otros directores titulares, ¿no? Pero ahí creo que el otro día sacaba la cuenta que el 60% de mi orquesta no ha tocado nunca con otro director titular que no sea Daniel Barenboim, que ya lleva décadas, como decía el otro día en el periódico, lleva 28 años, va a cumplir, de director titular en la misma orquesta. Y estábamos tocando el primer concierto de Beethoven, de piano, ¿no? Y el último momento dice pam para pam 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 para pam 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 para pam para pam 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 pam, etcétera, ¿no? Y hay una parte que el piano toca ¿ya? Y cada vez que llega esa parte, y los chelos y el fagot creo que tocan pam, 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 ¿ya? Y el piano toca y cada vez que llegaba a esa parte, Barry me miraba a mí, porque éramos los, como digamos, como latinos de la orquesta, y eso es Ujú. música latina. Es increíble, o sea, está escrito ahí. Strauss lo ocupa mucho también. Strauss, Sí. cuando tú tocas Strauss, también hay jazz, hay música de todo el mundo metido ahí. Y en Mozart tú puedes meterle en algunas partes lo que te estaba hablando, ¿no? Ujú. Tú vas a Inglaterra y vas a escuchar 100 cornistas y 96 van a tocar. ¿Ya? No está mal, toca corno y toca bien y en la orquesta normalmente tienes que tocar así también. ¿Ya? Ujú. Y ahí es donde viene esto que yo digo la S y que haga esto y qué sé yo, que no tiene que ver con ser latino o ser alemán o qué sé yo, porque hay un cantante alemán que es un ejemplo a seguir 100%, que se llama Fritz Wunderlich. Él murió lamentablemente el año 65, cuando tenía 35 años, algo así. Murió en un accidente en una casa de campo, se cayó de una escalera, imagínate, se firmó en la baranda y se salió de la baranda a la pared y se cayó y se mató. Y eso, ahí se acabó su carrera. Fritz Wunderlich, es increíble, porque tú me decías cuánta libertad puedes tener, ¿no? Y hay un Sí. área de Mozart, de la flauta mágica, que si tú la tocas en el corno o en el piano es... Y él toca.
Entonces hay mucha libertad siguiendo la elegancia, digamos, lo que permite en ese momento. Pero si tú comparas lo comparas con el comienzo de esa área, que se llama This Bildnis ist bezaubernd schön, o sea, esta figura, esta foto, este cuadro es hermoso, ¿ya? De la flauta mágica. Fritz Wunderlich es un ejemplo a seguir. ¿Ya? Curiosamente, a mí me encantaba él ya en Chile, o sea, mi madre también tenía discos y ópera donde cantaba él, sobre todo las canciones, ¿no? De Schubert y Schumann, Brahms, es increíble, es lo mejor que existe. Y yo cuando llegué a Berlín, conversando con mi profesor Norbert Hauptmann, él me dijo que él no había tenido un profesor de corno propiamente tal, así que realmente que él diga, este es mi profesor, sino que él se crió con un trompetista en Múnich. Él creció como músico junto a un trompetista que era como su protector o su amigo, no sé, pero tocaban todo el tiempo y estudiaban todo el tiempo juntos. Y digo, y la música la aprendí con Fritz Wunderlich. Me dijo así, yo dije, no puede ser, o sea, es increíble, ¿no? 13.000 kilómetros de distancia y siglos de diferencia culturalmente hablando, y al final me topo con este tipo en Dresden que me dice que eso, y ahora Norbert Hauptmann me dice que Fritz Wunderlich, y hace poco yo le pregunté, porque ese mes yo lo escucho a él, escuché todo lo que tiene. Yo tengo acá en casa creo que por lo menos 20 discos donde canta Fritz Wunderlich. ¿Ya? Hay trocitos de ópera que trabaja en mi ópera y que canta él. Por ejemplo, en Tannhäuser hay una pequeña área de un tenor y la canta él. Y es impresionante. Pero un día, ahora hace poco, hace un año, 2 años, no me acuerdo, estaba haciendo clase a un alumno portugués que le costaba mucho tocar musical. ¿Ya? Toca muy bien y no falla una nota en 2 semanas, pero era muy, muy, muy frío para tocar. Y entonces comenzamos a trabajar también. Y escuchábamos la grabación del segundo concierto de Strauss de mi profesor, de Norbert Hauptmann, y 10 minutos escuchando solamente el fa donde aterriza en el segundo compás. El pom, pam, bopito, pam. Solo lo que hace en ese fa. Y bueno, terminamos la clase, qué sé yo, y yo me vine a casa y llamé a mi profesor, ¿ya? Que es ancianito y habla mucho, bueno, yo también, y le gustan los trenes, qué sé yo, pero llamé y le dije, mira, acabo de hacer una clase contigo, o sea, tú eres el profesor. Y le mostré la grabación. Entonces yo le pregunté, ¿cómo tú hacías para traducir Fritz Wunderlich al corno? Y me Qué dice, buena pregunta. dijo, me dijo esa pregunta, nunca me la hicieron y qué sé yo, y me da un poco de vergüenza responderla, qué sé yo, pero tú eres como mi hijo, qué sé yo, y me dice, mira, tenía los discos, y ponía el disco, la aguja en el disco, y escuchaba un compás, y la sacaba, y tocaba. La ponía, tocaba. Y así, hasta que al final lograba tocar toda un área con él cantando. Wow. O sea, al final lo copió, simplemente. Sí, sí, pero tiene mucha importancia eso también para la gente joven, ¿no? Que está escuchando ahora, Sí, que uno aprendió a hablar y a caminar porque viste que los demás lo hacían. ¿Ya? Tú hablas, pues dices mamá y papá porque ves que tu mamá y tu papá están hablando todo el día. Y a caminar también, tú quieres caminar porque ¿por qué tengo que yo arrastrarme por el piso si la gente está caminando? ¿Ya? Y lo mismo pasa con el corno, y eso está pasando ahora gracias a YouTube y Facebook y todas estas cosas que hay, estas plataformas. Eh, Tienes la posibilidad de copiar, ¿ya? Pero tienes que agregar siempre una parte tuya. Yo siempre le digo a mis claro. alumnos, cuando tengo un alumno nuevo, viene tocando Strauss o el cuarto de Mozart mismo, y digo, esto se lo escuchaste a tal persona, no voy a dar nombre. Digo, sí, pero eso es una copia de una copia. Tú tienes que saber que esa persona lo aprendió de otra persona, y entonces haz algo tuyo, algo propio. Si quieres algo nuevo o algo diferente, inventa tú algo o busca lo que te guste. Puedes mezclar también. ¿Ya? Siempre me acuerdo hace miles de años cuando hablamos de este tema del cuarto de Mozart, justamente, ¿no? ¿Cuál era la mejor versión? Entonces un amigo que creo que está ahora trabajando en Colombia, también se llama Dante Jenke, y estaba muy Sí, jovencito, y dice, sí, está en me gustan Colombia. los primeros movimientos con Bauman, los segundos movimientos con Peter Dam y los terceros movimientos con Barret Taffel. Claro, qué Entonces, interesante. claro, yo llegué a Chile y empecé a buscar los discos, y a mezclar, y claro, tenía toda la razón, era así. Solo que también puede también agregar a Fritz Wunderlich, puede agregar a Vladimir Ashkenazi, a Daniel Barenboim, qué sé yo, Schelling, hay un violinista
de Ucrania o de Estonia, Sharing se llama, y es buenísimo, es increíble. Yo aprendí muchísimo de él también. Sí, eso. Súper maestro, hablemos un poquito sobre la cadenza. Para los que se aventuran, bueno, hay muchos que a veces tocan la cadenza que viene de repente con la versión que compran, la edición Sí. que compran, etcétera. Pero, ¿qué consejos podría darles a las personas que se aventuran o nos aventuramos a construir nuestra propia cadenza? Que no lo hagan. No, no. Sí, el consejo número uno, y que se lo digo a todo el mundo, es, por favor, respeten a Mozart. O sea, si Mozart se tomó la molestia de escribir tanta música para la poca cantidad de notas que podemos tocar, hay que mantenerlo. O sea, yo veo tocando, sobre todo los cornos graves, que se van ahí a 2 octavas más abajo, tocando en menor, y después la dominante disminuida, qué sé yo, y dije, tócalo un corno natural ahora. Entonces, a mí por respeto más que nada, y porque queda feo. Tú estás tocando 17 minutos de una manera y llega la cadencia y que dices, mira, sabes que esta música es una mierda y está muy anticuada y muy limitada y así hay que tocar el corno hoy en día. Y pone acorde, qué sé yo, no quiero dar nombres también otra vez, pero, pero pienso que el corno natural escrito por Mozart está perfecto. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, cuando tú tocas el hay cornistas que hacen que le metes notas extra a un concierto de Ujú. Mozart. Entonces, yo lo único que hago a veces es cambiar las articulaciones de Mozart. ¿Por qué? Porque están escritas para un corno natural que es diferente y incluso últimamente he llegado a la conclusión de que hay muchos fraseos que él escribe a la cuerda y al oboe, por ejemplo, pensando en que el corno después no lo va a poder hacer. ¿Entiendes? O sea, limitando un poco a los demás para que no haya tanta diferencia después cuando toca aquí este pobre lisiado. ¿Ya? Y la cadenza tiene que ser para mí es una cadenza, es una improvisación, ¿ya? Y tú tienes que improvisar según lo que acabas de escuchar. Y si puedes agregar un poco más y tocar un par de notas que a lo mejor en el corno natural no existen, está bien. Pero cambiar la cadenza inmediatamente y tocar así, como diciendo, mira, este es el corno del siglo XXI, y así se toca, es casi como un insulto. E incluso muchas veces en los concursos yo veo cuando llega alguien tocando ahí cosas muy virtuosas, qué sé yo, o tocando hasta un fa sobreagudo, o sea, aparte del si bemol, que es la nota más alta del concierto de Mozart, una quinta más arriba, y digo, ¿para qué? Mozart escribió hasta un Sí. si bemol y un par de veces, más veces de lo permitido en aquella época, entonces respetemos eso también. ¿Para qué vas a pasar de ahí si ya está? Y lo otro que a mí me causa, o sea, me inspira tanto respeto, tanto como Mozart, es Dennis Brain. ¿Ya? Ujú. Dennis Brain para mí es una especie de Rad de Bavorak, pero tradúcelo a los años 50, 53, 54, tienes que pensar que el corno era muy limitado en esa época, ¿no? Imagínate, Hermann Baumann ganó el concurso de Múnich tocando el tercero de Mozart en esa época, así que estaba hablando del año 69 o 59, no soy muy Ujú. bueno con las fechas. Entonces la cadencia de Dennis Brain a mí me encanta, ¿ya? Y pienso que es una cadencia que uno la puede tocar, yo creo que, no sé si la escribió él, no estoy informado, pero ¿lo sabes tú? No, no lo sé, yo creo que sí, yo tengo entendido que Ah, sí, pero la verdad no estoy y si tú la escuchas, está mayormente escrita para corno informada. natural también. Sí. ¿Ya? Y está escrita también está encajada también en la escuela de Mannheim también, eso de tocar el 4x4, incluso hay alguien que Ujú. la escribe, por ejemplo, que escribe el eh, eh, po- ¿ya? Que empieza como que hay un tresillo escrito por ahí entre medio, qué sé yo, y es Ujú. simplemente un retardando. ¿Ya? Y se puede tocar todo. Es perfecta. ¿Ya? Claro.
Hay cadencias, por ejemplo, la de Michael Hölzel es genial también, muy bonita, muy bonita. Y tenía un alumno yo que la tocaba y a mí se me caen las lágrimas, porque la tocaba además preciosa. No sé si alguna vez grabó el disco o lo va a grabar, pero era realmente, y él tocó esa cadencia en el examen de admisión en Rostock, estando Michael Hölzel en el tribunal, En que el éramos grado. colegas en esa Ujú. época. Y él tocó esa cadencia y él, viste como uno cuando se pone viejo, en vez de sentarte y esperar que todo el mundo te agradezca y te felicite por tu trayectoria, qué sé yo, uno se pone como, tú sabes que esa cadencia es mía, ¿no? Tú sabes que es mía, es mía, dile después que es mía. Así. Y yo le decía, pero tú escuchaste cómo tocó el fa agudo, esa cadencia tiene como 5 o 6 si bemol o mi bemol, no sé cómo. ¿Cómo lo llaman ustedes en Colombia? ¿Hablan de la nota de corno o la nota real? Depende, algunos hablamos con nota real y otros hablan en la nota escrita. Ah, ya. Depende Pero de la región en donde hayan sido, realmente es un poco así, o hay que hablar incluso mi si bemol, del primer si. profesor, Ah, ya. casi sí. Sí, sí. Bueno, la cadencia esta tiene como 5 o 6 mi bemoles agudos, digamos, y un do agudo, muy fino, muy simple, que es pam, 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 pim, pam, pam. Y es preciosa la cadencia también. También la cadencia que tocaba Gerd Seifert en su grabación me gusta mucho, y una época que yo la toqué, y la escribió a él, al que la compuso, yo lo conocí mucho y trabajamos muchas veces juntos, que se llama Manfred Clear, que era el segundo corno de la Filarmónica Berlín. Él escribió las cadencias a Gerd Seifert para su grabación. También está muy bien escrita, muy inteligente, sin salir muchísimo del corno natural. Están escritas con bastante respeto. Sí. Y la Súper. cadencia de Mozart tiene que ser cortita. Súper, eso quería preguntarte también, me parece súper importante el tema de la longitud, ¿cierto? De la cadencia y cómo darle coherencia también, ¿no? A veces uno escucha, o a veces escuchamos cadencias que parecen no tener como una cierta conexión, ya como tú dices, con el concierto, como tú mismo mencionaste, o incluso dentro de ella misma, ¿no? Sí. Entonces, cómo darle esa coherencia interna o en contexto y también respecto a la longitud. Sí, la longitud, uno tiene que, no sé si el primer momento dura, nunca me he fijado cuánto dura, pero dura como 6 minutos, 8 minutos. Más o menos, sí, como... Sí, entonces Sí. la cadencia no puede durar 3 minutos, no puede durar la mitad del movimiento, ¿ya? Y lo que Ujú. toca el corno en el primer movimiento a lo mejor son 4 minutos en total, o 5 minutos. Sí. Entonces la cadencia tiene que durar en relación a la longitud del primer movimiento. Si toca la cadencia en el concierto de Clear, ahí puedes tocar media hora, así que da lo mismo, que el concierto es larguísimo. El primer momento ya en sí es un concierto. ¿Ya? Sí. Dicho sea entre nosotros, cuando yo toco el primer momento del concierto de Clear, trato de hacer la cadencia lo más inocuo posible, porque el concierto ya está escrito, está todo escrito, ya no tienes que mostrar nada. Sí. ¿Ya? En aquella época era un poco para mostrar cuánto podía, es lo mismo cuando en un concierto de jazz se para el trompetista y empieza a tocar un solo, es algo parecido. Es muy difícil escribir una cadencia para Mozart porque tienes que componer en el estilo de Mozart y nunca lo va a lograr, o sea, escribir como Mozart es imposible. Entonces, tienes que presentar, digamos, la tonalidad mayor, después tonalidad menor, tienes que presentar el segundo tema, tienes que presentar el desarrollo y al final hacer una especie de coda. ¿Ya? Eso son como, digamos, como reglas generales. O sea, son cuatro esquinas que tienes que lograr en ese Ujú. trocito de música. ¿Ya? Y para mí sí, yo nunca no he compuesto nada. No, tengo demasiado respeto como para hacerlo, pero sí puedes comparar cadenza y si se te ocurre algo, cambiar aquí, qué sé yo, incluso la de Dennis Brain, yo también cambio, porque él llega al si bemol arriba, al mi bemol, y comienza con el trino directamente. Pero yo vuelvo Sí. al fa de abajo, llego a la dominante, para poder salir dominante, a la quinta dominante para resolver a la tónica, Ujú. ¿ya? Pero en esa época solamente él, como le sonaba a él también, ¿no? Pam, 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 pam. Muy bonito, pero yo no puedo tocar así. Entonces toco pam, 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 ¿ya? Y en muchas orquestas también no saben interpretar eso, ¿no? Entonces tú le Ujú. agregas esa nota, tú puedes hacer pam, entonces ya el director no tiene que dar la entrada ni nada. Todo el mundo sabe que cuando Sí. llega digamos, la dominante, ya es la primera negra del compás. Pam, ¿ya? Sí. La de Seifert va incluso con una escala hasta arriba, ¿no? Y una vez yo intenté tocarla
y la orquesta no entró, no podía entrar, era muy difícil. ¿Ya? Eso yo Sí. creo. Y elegancia en todo sentido. Y yo me fijo, o sea, yo lamentablemente como profesor y como músico de orquesta, estoy encasillado en una cosa que cuando yo escucho a un alumno, yo ya estoy pensando, él va a ir a hacer un concurso y Ujú, van a estar los oboístas, van a estar los violinistas, va a estar el director de orquesta, van a estar los contrabajistas, qué sé yo. Y entonces no puede hacer cosas muy como diciendo, mira, yo toco corno, pero en realidad soy mucho mejor. ¿Ya? ujú. O mira, yo estoy tocando para corno grave, pero en realidad puedo tocar el si bemol muy bien, mira, escúchalo, y ahí tengo otra vez, y ahí viene otra vez, y ahí viene otra vez. O alguien que toca el cuarto de Mozart y hace la cadencia y se va al registro grave, así como para mostrar, digamos, el resto de, de la casa. ¿Ya? Y yo veo como mis colegas empiezan así a mirarme, a hacer chistes o qué sé yo, o a dibujar cositas y qué sé yo. Entonces eso me ha obligado a mí a tocar simplemente como músico de orquesta. ¿Entiendes? O sea que si tú vas a tocar una sinfonía de Mozart o una ópera, qué sé yo, Don Giovanni o La Boda de Fígaro, tú no vas a poder, no vas a cambiar las articulaciones, ni vas a empezar a tocar más fuerte, ni a tocar con el sonido reventado, y qué sé yo, que también es muy importante. Hay muy pocos Ujú, lugares donde tú puedes tocar bien fuerte en los conciertos de Mozart. sí, ¿Ya? Y hoy en día el cuarto de Mozart está acoplado, digamos, acoplado al primero de Strauss. Entonces, si tú vas a ir a un concurso, tú tocas el Mozart elegante, bonito, en una burbuja de cristal, ¿ya? Y después cuando venga Strauss, entonces ahí toca y toca y más, te más despliegas. fuerte, fortísimo. Ujú, Sí. claro que Hay sí. algunos lugares donde puedes tocar fuerte. Yo todavía me acuerdo, mi profesor, Norbert Hauptmann, me hacía tocar, pero que ni siquiera me alcanzaba el aire, que era en el segundo movimiento, ¿ya? Ujú, Cuando empieza con el sol menor, sí, ya la entrada, cuando la orquesta toca, yo tenía que tocar pam, pam, tenía que tocar, tenía que tocar ese la escrito casi fortísimo, un retardando gigante y un diminuendo pianísimo. Y si no lo mm, hacía, tenía que repetir el movimiento entero, incluso a veces el concierto entero, si no lo hacía, cuando estaba ensayando con piano o en alguna wow. audición. ¿Ya? No, decía, tiene que ser así, tienes que mostrar lo que puede hacer la trompa. Y claro, hoy en día, esa nota se toca así, mira. Ese es el corno natural, esa nota está tapado. La segunda también. Ujú, claro. Mm, Entonces, Norbert Hauptmann explicándome, obligándome simplemente a tocar así, y yo ahora no entiendo. O sea, porque tiene dos posibilidades: o tocas pianísimo tapado, o tocas muy fuerte tapado, que tiene el sonido ujú, así brillante y reventado, sin tapar a nadie. ¿Ya? Y ya. después, tariraram, entonces pianísimo, creciendo y disminuyendo. Ahora, piano, creciendo y disminuyendo. Ahora, la siguiente nota entra el oboe también. Entonces él decía, tienes que tocar con el sonido penetrante como el oboe y agrandarlo, que el oboe se quede así como, yo no puedo. O sea, ganarle al oboe. Y a partir de ahí, creciendo, creciendo y creciendo. Al final era ¿ya? Pero era su Ujú, especialidad también la de él, ¿no? O sea, él era famoso por tocar así un sonidazo lleno, grande, y muchas veces tocar fortísimo. O sea, en la primera sinfonía de Brahms, yo cuando escuché eso la primera vez ahí en el concierto en la Filarmónica, yo dije, no puede ser, este tipo está tocando más, yo no, jamás podría tocar tan fuerte como está tocando él ahora, y no tapa el violín. ¿Viste? En el momento ujú. lento, era increíble, era un fenómeno en ese sentido. O sea, él podía tocar que se te ponía la piel de gallina cada 10 compases más o menos. ¿Ya? Pero solamente en ese pasaje tú puedes tocar muy fuerte. ¿Ya? Ujú. Y me encantaría mostrarle a Mozart como, bueno, no lo digo tan fuerte porque capaz que se me cumpla el deseo, pero mostrarle a Mozart cómo suena hoy la trompa, cómo suena el corno hoy en día. Imagínate. Claro. Me pregunto si estará contento de que se pueda tocar así, o diría, ok, entonces voy a escribir música de verdad. Más cosas más difíciles, por Sí, sí, supuesto. sí, sí, sí. Maestro, y por último quisiera preguntarle o pedirle que nos hable un poquito del rondó, especialmente porque a veces tenemos o escuchamos versiones también en donde el rondó parece ser muy rápido, otras versiones no tanto. ¿Qué aconseja usted al respecto también? Mira,
tienes que poder cabalgar con esa música. O sea, realmente es música totalmente para ir de cacería, qué sé yo, ¿no? No tanto el comienzo, pero el pom 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 pim pom tiro to 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 pom 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 es rápido, es más rápido que el segundo y que el primer concierto, ¿ya? Y el tercero de Mozart puede ser más rápido que el cuarto también incluso. El tercero de Mozart tú puedes tocarlo a 132, da igual. Pero el cuarto de Mozart es, yo pienso que debería ser como 128 más o menos, la negra. ¿Ya? No sé si estoy muy perdido. No tengo 128 aquí. 126. Pom, 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 ya, porque hay mucha música escondida ahí. ¿Ya? Sí. ¿Entiendes? Justamente al comienzo, cuando tú tocas tú tienes que tocarlo a una velocidad en que tú puedas tocar la parte de cello también. ¿Ya? Muy linda la parte de cello. Es muy latina esa música, ¿no? Pom, 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 pom. ¿Ya? Sí. Muy, muy bonito. Pero el pasaje siguiente, por ejemplo, que tú tocas, muestras el dedo. Pam, 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 pam. ¿Entiendes? Como diciendo, Sí. escúchame, que te quiero decir lo bonita que estás hoy. Así hay mucho, mucho lenguaje de la manera de pensar de Mozart ahí. ¿Ya? Pam, 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 pira, ta, tía, ta, ta, pa, pa, pam. Pam, pa, da, da, dam. Pam, pa, da, da, dam. Pam, pa, da, da, tía, dam, pam, pam. Hay mucha música que tú la puedes hacer con la dinámica, sobre todo. ¿Ya? Que es muy bonito, ¿no? Y también hay una parte ahí cuando comienzas con el do menor, pam, pam, pira, pa, pam. Ahí yo tenía que hacer una frenada así como si estuviera frenando estos tranvías en San Francisco. Y realmente, o sea, tenía que tocar pam, 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 patatim, pam, 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 pam. Ya, si no lo hacía, tenía que tocar el concierto a veces entero otra vez. Era muy, muy exigente mi profesor. Sí. Pero tiene en el 99% de las veces tenía razón. Un día, años más tarde, nos encontramos acá en Berlín y me invitó a cenar y tenía que hablar algo muy importante conmigo. Y yo dije, ¿herencias? Porque no tiene hijos. Él siempre dijo que nosotros éramos sus hijos, que no tuvo hijos él con sus esposas. Y era para pedirme disculpas, para pedirme perdón, porque había sido muy, muy exigente, muy odioso muchas veces y que no me había dejado en paz durante 6 meses, qué sé yo. Y yo le dije, mira, Norbert, estamos aquí. Justamente el restaurante estaba entre medio de la Filarmonía y la ópera. Entonces dije, mira, estoy aquí. ¿Cómo me estás pidiendo perdón? O sea, si no fuera así, algo ahora seguiría por ahí en un pueblito, qué sé yo. O bueno, tiene sus ventajas también estar en un pueblito, pero no para pedir perdón, ¿ya? E incluso por culpa de que me gané el puesto en este primer concurso que hice en Alemania, él me dijo que siguiera viniendo a Berlín a tomar clases. Y me hizo clases prácticamente hasta el año 96, 97. Cuando yo trabajaba en MAR, venía una vez al mes, o a veces 2 veces al mes, eran 530 kilómetros y muchas horas en auto en esa época. Ahora es muy rápido, pero en esa época todavía estaba la autopista muy mal hecha, el muro estaba la frontera o qué sé yo. Y, y venía a mis clases ahí puntualmente y me quedaba en la casa de un amigo, tomaba 2 clases, después volvía, qué sé yo. Y como las clases eran tan intensas y tan sufridas, me daba material para estudiar un mes. Era muy, muy bueno. Y tenía que pagarle yo, siempre. Y un día apareció con un sobre, y me dijo, toma, esto es para ti. Y yo miré y había un montón de dinero dentro. Y dijo, no, sí, esto, tienes que pagar las clases, eso tiene que ser así. Dijo, pero tú tienes 2 hijos ahora, y que ya tenía otro hijo más. Tienes 2 hijos y tú necesitas dinero y cómprate algo bonito para tus hijos, qué sé yo, y yo no necesito ese dinero. Pero tenías que pagarme las clases, eso tiene que ser así. Y realmente, o sea, si él dice que somos sus hijos, entonces él también fue realmente un excelente padre para Sí, por nosotros. supuesto, Y por tiene supuesto que alumnos por sí. todos lados, metido por todos lados. Pero él cuando trabajábamos Mozart, curiosamente, él muy pocas veces hablaba de sí mismo. Él nunca decía algo que era de él. Él siempre decía, Gerd Seifert toca así, Lothar Koch, que tocaba oboe, toca así, Karajan pide esto,
qué sé yo. Entonces es una gran ayuda y coincidió en que yo también pienso de la misma manera. O sea, tú no tienes que, yo no enseño el corno cómo se toca a lo Ignacio García, ni enseño a Mozart Ujú, cómo se toca a lo Ignacio García, sino que depende de lo que toque y cuando quiera. Si tengo un alumno que quiere tocar, tiene que tocar con orquesta, muchas veces me dice, pero Ignacio, esto tú antes no me lo pedías, o Ignacio, esto, y yo, sí, pero porque estás tocando de solista ahora ujú. tienes que disfrutar, tienes que tocar, llevar el corno un nivel más arriba de lo que conoce el público, si no, el público dice, otra vez un concierto de un corno pifiando ahí durante 18 minutos, Claro, no, entonces hay un buen cambio, sí, sí. Oye, sí, con respecto al cuarto de Mozart, tengo una anécdota tan bonita con Matías Piñeira, ya. que, tuvimos una clase una vez que duró como 3 horas y media solamente Mozart. Y el tipo ya tenía el ojo rojo. El otro día me dijo que no tenía rabia conmigo, que tenía rabia con él mismo, que no podía tocar realmente como él también quería, porque o sea, no estábamos discutiendo qué es lo que era bueno o malo, pero estaba ahí, que yo creo que estaba que me pegaba un poco y me llamó como a las 4 horas, me llama por teléfono y me dice, Nacho, he escuchado todas las grabaciones que hay del cuarto de Mozart. O sea, el tipo realmente tuvo 4 horas escuchando Mozart, así, y dijo, y nadie lo toca como tú lo pides. Y yo le dije, muchas gracias, Matías, encantado, muchas gracias. Realmente nunca había escuchado un elogio así. Dijo, no, si no era un elogio. Me estaba así molestando, así como diciendo, nadie lo toca como tú lo pides, así que déjate. Pero realmente, o Claro. sea, él se lo merece, yo pienso. O sea, es alguien que escribe una música tan bonita y con la orquesta tan bien escrita. El tercero Mozart Ujú. también, o sea, como te decía antes, Sí, el otro día en una clase nos dábamos cuenta que es la primera vez que Mozart escribe en el cuarto también. Hay pasajes donde toca el corno solo. Eso antes no existía. El corno siempre estaba tocando con algún otro instrumento o estaba sí, tocando la orquesta ahí un dentro de la contrapunto, así orquesta. como para disfrazar un poco estos sonidos feos. Pero en el tercero de Mozart, la orquesta toca increíble. Es realmente es un fenómeno. Gracias a Dios que lo hizo él, porque entonces le siguieron también Strauss Sí, y por Brahms supuesto. con su fantástico trío, incluso Britten con su serenata de Britten, que también está a la Sí, misma altura. Realmente sí. excelente. Por eso, o sea, definiendo Mozart, yo creo que uno tiene que pensar si va a tocar para una audición, entonces no cometas errores gramaticales. ¿Ya? Que Ujú. simplemente, yo tengo alumnos que, o cuando estoy en masterclass en Japón o en China o donde sea, yo siempre digo el mismo comentario. Mira, hace 2 horas que te estoy haciendo una clase y tú realmente no necesitas un profesor de corno, tú necesitas un policía que te muestre las reglas del tránsito porque está todo escrito, o sea, son todas reglas y una anaclusa y una síncopa y la tercera mayor un poquito más baja. Por ejemplo, en el comienzo del cuarto de Mozart, que todo el Ujú. mundo, bueno, mucha gente toca ¿ya? Y esa nota, ese sol o do, depende de lo que quieran, esa nota viene tocando un mi bemol mayor y pasa al la bemol mayor. Y esa es una tercera mayor. Entonces tiene que ser un poquito más Tiene que baja estar más y baja. tiene que ser menos Ujú. importante que el mío mol, porque es ¿entiendes? Entonces yo le digo, mira, si tú escuchas la quinta de Beethoven, ¿no? La quinta sinfonía, ¿ya? El segundo movimiento, ¿ya? Es el ¿ya? Tú te imaginas ir a escuchar una orquesta que toque no, y exactamente lo mismo. ¿Ya? Y yo no soy un genio, ni siquiera terminé mi estudio en la universidad, ni he hecho un máster ni nada, pero sí me encanta la música, me encanta y me encanta escuchar otros instrumentos y me encanta ver las partituras. Ahora, yo creo que, o sea, yo tengo un abono con IMLSP y todo, o sea, muy cumplidor porque es increíble. O sea, cuando antes había, no sé si tú te acuerdas de esa Music Library que salieron, eran 10 CD-ROM con todas las partes que hay para orquesta de corno. Y yo, Ye- que en Alemania no se vendía, se vendía en Estados Unidos, y se lo pedí a un amigo, lo compró, y cuando vino de viaje me lo trajo, que estaban todas las partes de toda la sinfonía de Beethoven, Mozart, hasta Strauss y Wagner, después incluso salió la ópera de Wagner, qué sé yo. Pero Sí, IMLSP realmente es la puerta a la sabiduría. O sea, tú tienes, pues ahora con este confinamiento, tú puedes escuchar lo que sí. quieras. Yo eh, hoy mismo estaba viéndolo, comparando los manuscritos, digamos,
versiones originales de Mozart y qué sé yo, para ver esos chistecitos que están escritos por ahí, Ujú. qué sé yo, es realmente un privilegio lo que tiene el mundo hoy en día. Cierto. Maestro, por último, en cuanto a versiones, ediciones, ¿qué nos recomienda? ¿Qué ediciones comprar? ¿De qué ediciones hacernos en cuanto a este concierto? Sí, bueno, se llama Berenreiter, Ujú. El Berenreiter, librito rojo, sí. ese mismo. Eso es lo mejor que hay. O sea, porque es una versión que es neutra, ¿ya? Ujú. Entonces, y está lo importante es la partitura de esa versión. O sea, la partitura que está en IMLSP, entre paréntesis. ¿Ya? Porque Ujú. entonces, porque ya en esa parte de piano que tú tienes ahí, ya hay Ya hay concesiones y cosas ya hay diferentes. cambios, ¿ya? Sí. Entonces, es esa versión y le vas poniendo las articulaciones que tú quieres, Ujú. Súper, yo ¿ya? aquí también la tengo, sí. Vendría a ser esta, a la que se refiere. Sí, sí, esa misma. Sí, esa yo Exactamente. la tengo aquí en el iPad. Y, Sí. o sea, la tengo también en papel, pero tengo que ir comprando cada vez más porque se la doy a los alumnos y después ya, bueno, Sí. devuélvamela. el, Bueno, sí, eso es lo más importante para mí porque si Mozart conociera el corno, lo que puede hacer ahora y cómo nos salimos de ese problema de los tapados, ¿ya? Él escribía diferentes articulaciones también para la orquesta. Entonces, uno tiene la libertad de cambiarla, pero siempre en el estilo clásico y siempre en el estilo de Mozart, que es muy bonito. Y eso, tú escuchas el concierto clarinete con Sabine Mayer o el concierto de piano o ujú. violín, los conciertos de violín también tocan 100.000 notas más que nosotros. Entonces, está todo ahí. Y la interpretación, Súper. en cuanto a versiones, yo escucho y escucho y escucho. Ayer mismo estaba escuchando una de un amigo que se llama Christoph S., que está bastante bien, está grabado en vivo. Y me encanta porque escucha a un cornista alemán. Realmente todavía se puede escuchar la escuela alemana con él. Pero yo siempre vuelvo a Blatkovich y a Gerd Seifert porque es una cosa nostálgica, porque me crié con esa grabación. Pero es bastante decente también, o sea, es muy bonita, muy fina, muy suave, no tiene ninguna nota fea, qué sé yo. Ujú. Y Blatkovich, hay muchas grabaciones más, Alan Seale, Dennis Brain y qué sé yo, pero para preparar un concurso, Blatkovich es lo que más inspira también en cuanto a sonido y a tocar, qué sé yo, y te enseña a ligar, tú puedes ligar una octava con una D en la nota de arriba, que él lo hace, Ujú. y con el sonido que tiene él no se escucha. Entonces, por ejemplo, cuando toca en el segundo momento, para no tocar un glissando, porque hay muy pocas veces donde Mozart acepta un ligado sucio, digamos un ligado Ujú. romántico, como se llama. Entonces me encanta cuando toca solamente la D para que haya un poquito más de compresión de aire antes de tocar una octava más arriba, para no Súper. pasar por ninguna nota entre medio. Ujú. Bárbara lo hace con acento de aire, Sí, pero me gusta más lo de Blazkowicz. Y eso, si tú escuchas la grabación con audífono, tú puedes escuchar todos esos detalles. sí. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Nos vamos ahora con las preguntas de los participantes. Tenemos una pregunta de Walter Mosquera. Walter, puedes abrir tu micrófono. Bueno, maestro, buenas tardes, muchas gracias. He estado súper atento y maravillado de escuchar toda su experiencia y comentarios acerca pues, de este concierto. Yo quisiera preguntarle acerca del concierto número 2. Digamos, sabemos que por lo general el concierto número 3 y número 4 son los conciertos que más exigen en audiciones, sobre todo el 3 para los cornos graves y el Sí. 4 para los cornos agudos, los cornos solistas. Pero ¿qué pasa con el 2? Por lo general no es un concierto que se genere como algo mucho más visto como el cuarto o el tercero. Algo nombraste hace un momento acerca del 2 muy fugaz. No sé si quisieras hablarnos al respecto de este concierto. ¿Qué pasa con este concierto que, digamos, no tiene también como esa relevancia, siendo obviamente un concierto escrito por Mozart y también pues teniendo un grado de dificultad importante? Sí, sí. Sí, sí. Cada concierto en sí es una obra genial. El tercero y el cuarto de Mozart se parecen bastante, ¿ya? Pero para mí el segundo concierto de Mozart es un poco como preclásico y un poco más, puedes incluso tocarlo así con un poquito así como de estilo barroco y puedes tocarlo muy rápido también, ¿ya? Si tú te fijas, todos los conciertos, el acompañamiento es pom, 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 pom. Y aquí es
Es increíble, o sea, una desesperación, así como si los otros conciertos está pensado en pasear por un parque en la época de Mozart, qué sé yo, el segundo concierto se lo imaginó cuando iba huyendo de algún amante, qué sé yo, porque llegó el marido, qué sé yo, y cuando iba corriendo hacia la casa, se le ocurrió esa melodía, porque es increíble. Tú tocas rapidísimo y el corno toca... Es muy, muy rápido ese concierto. Tiene también la característica que está escrito en dos y en cuatro. Entonces tú tocas pum, pim, pam, 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 tirum, pam, pam, pata, 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 para, riam, para, pata, pam. Pam, 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 pata, pam, 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 pam. Entonces tú, es como ir a caballo o en bicicleta. ¿Entiendes? Tú puedes ir así y puedes ir a veces. Ese concierto es increíble, a mí me encanta. Para mí es mucho más, para mí, o sea, no mi opinión, sino que para mí físicamente es mucho más difícil que el cuarto, para poder tocarlo como se me imagina que se debe tocar. ¿Ya? He tenido alumnos que lo han tocado genial. Tengo un alumno que ahora es primer corno en Cottbus, en la ópera, y con 16 años él llegó a Sevilla a casa y con ese concierto, y tocó eso así como si no existe un instrumento que lo toque así. Y dije, qué ganas de poder tocar así, imagínate. ¿Ya? Si tú lo estudias, si por eso lo estás preguntando, tienes que estudiar algo que también vale para el cuarto concierto, en cámara lenta, 100%. ¿Ya? Una vez yo estaba tocando en la Filarmónica de Múnich y en la pausa, digamos, fui a almorzar y cuando volví, antes del ensayo de la tarde, había alguien estudiando pam, 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 pam. Era Rader Kaborak estudiando. Realmente, o sea, incluso tú puedes tocar, si el concierto de Mozart es tú puedes tocar para estudiarlo, para que el concierto número 2 de Mozart tiene más que ver como gimnasia artística en las Olimpiadas que tocar el corno que tocamos nosotros. ¿Ya? Tú tienes que aprender movimientos corporales que hace la lengua y la embocadura y los dedos que no tienen mucho que ver con tocar música. ¿Ya? O sea, cuando tú subes la escala, tú tienes que pensar que va a tocar y simplemente que estás levantando un peso y que lo va a relajar cuando vuelve al fa. ¿Entiendes? Hace una pausa en la música para tocar el ¿ya? Y eso muy lento y buscar siempre apoyo. Yo siempre digo, yo, idiota, estudié ¿ya? Si hubiera sido un poco más inteligente, hubiera estudiado pensando con 2 peldaños, ¿ya? Puedes pensar también 4 peldaños, ¿ya? Y luego viene Rader Bauer, que toca 8 peldaños, como él alguna vez lo dijo. Yo toco siempre una sola nota, la primera. Entonces tocas pam, 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 pam. Y eso, estúdialo durante 2 años. Y anota en un papel, ¿qué día hoy? 12 de junio, no, 11 de junio, 2020, negra, 35. ¿Ya? 2 semanas más tarde, qué sé yo. Un día estábamos en la Filarmónica, en un descanso, y me mostró un pasaje que siempre se me olvida, que es en si mayor del quinteto de Reicha para corno y cuerda. ¿Ya? Y me dice, Ignacio, mira, llevo 8 horas estudiando este pasaje y recién puedo tocarlo a 80 en la negra. ¿Ya? Porque esa es la gracia de Radek, ¿no? Que él toca casi perfecto porque estudia perfecto. ¿Ya? Pero lento, muy lento. ¿Ya? Y dice, mira, llevo 8 horas estudiando este pasaje y voy recién con la negra 80. Entonces vino un colega que dijo, cuando grabé ese disco yo me tomé 8 cervezas para poder tocar ese pasaje. ¿Ya?
Y él va estudiando y va anotando. Él lleva una agenda de cuánto estudia. Y es eso, digamos, la característica hoy en día. También vale para el cuarto de Mozart. ¿Ya? No estudiar lo más lento y aburrido, sino que estudiar lo más lento, pero en el estilo de Mozart. ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo. ¿Ya? También puedes tocar. Mucha gente me pregunta, ¿qué articulación hacer ahí? ¿Ya? Yo digo, mira, escucha la partitura, o sea, mira la partitura, lo que está escrito por debajo de las notas muy negras que tenemos ahí, tantas notas juntas. Una parte tocas. Esa es la, digamos, la base 1. Después viene la salsa de tomate, que es entonces eso está claro que tiene que ser que tiene que ser bien masticado y de la primera nota a la última. Pero después viene entonces ya no puedes tocar. ¿Entiendes? Ahí es. Porque predominan las notas repetidas. ¿Entiendes? Y eso, si lo estudias lento y vas quitando un poco de carga, te vas dando cuenta. Entonces yo con mis alumnos hago siempre lo mismo. Entonces, él aprende a tocar. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿Ya? Entonces cuando él puede tocar eso bien, yo toco pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿Ya? Cuando él puede tocar eso bien, entonces él toca las corcheas. Y yo toco la parte original. O toco las negras. Y que vaya siendo un dúo perfecto. ¿Ya? Hasta que al final te sueltas y puedes tocar lo que quieras. Volviendo al tema del segundo de Mozart, problema número 1, no tiene cadenza. Y el problema número 2, para mi gusto, es que el segundo movimiento es muy repetitivo. Si estás tocando todo el tiempo lo mismo. El tercer movimiento es perfecto, me encanta. ¿Ya? Sobre todo tocarlo pensando en Mozart, o sea, pensando... Tocarle ese pasaje hoy a Mozart, y imagínate, él se caería de espalda y diría, wow, impresionante. Increíble, es como llegar a la época de Mozart con un iPad, o una cosa así, más o menos. ¿Ya? Bueno, no hay tanta diferencia tampoco, lamentablemente. Siempre le digo a los del Alexander, mira el cambio que ha habido en la época de Mozart hasta ahora con el iPad. Y el corno sigue siendo lo mismo, con ese transpositor de mierda ahí que se queda al aire pegado, qué sé yo. ¿Ya? Pero lo que digo yo como problema es un problema para ti, no para el público ni para el concierto. ¿Ya? Que no tenga cadenza le da un poquito más homogeneidad al concierto entero. ¿Ya? Si yo tocara, yo nunca toqué este concierto lamentablemente, pero si yo lo tocara, yo tocaría casi sin pausa, del primer momento al segundo y al tercero. ¿Ya? Porque entonces es como como una serenata. Es como no es un concierto así con mayúsculas, pero tiene música muy bonita. ¿Ya? Y el segundo movimiento, si tú escuchas, por ejemplo, una versión con Francis Orval, que solamente está concentrado en el sonido, en la afinación, en los ligados, qué sé yo, es increíble. O sea, si la escuchas 3 veces te va a aburrir, pero escúchala una vez. Francis Orval, no sé si les dice algo el nombre, tiene unas grabaciones, que las grabó el año 85, qué sé yo, y es impresionante. Para aprender a tocar con el sonido con alma, así bien redondito y bien concentrado, es lo mejor que existe. ¿Ya? Es increíble. ¿Ya? Para el cuarto de Mozart, siempre también se me ha olvidado un pequeño detalle, que es cuando tú tocas al final del segundo movimiento, ¿ya? Queda excelente, excelente. ¿Ya? Algunos alumnos lo han hecho, yo lo he hecho con piano algunas veces, qué sé yo, es increíble porque y el público hace así como wow, así como que apareció así de la nada, así como un espejismo, muy bonito. O sea, llega la última vez con las corcheas, con retardando, y eso calza exactamente con 126, 128 la negra con punto en el momento. Bueno, respuesta muy larga. ¿Cuál era la pregunta? Genial. No. Genial, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias, maestre. Y tenemos una pregunta de Jonathan Concha.
Él pregunta qué hay que considerar para tomar el tiempo o la velocidad de los conciertos de Mozart, en especial en los segundos movimientos. En el cuarto de Mozart, en general, es una romanza, ¿ya? Hoy en día, con tanta historia de Me Too y este respeto y qué sé yo, no se pueden hacer muchos chistes, pero yo siempre digo una romanza es algo romántico, entonces pónganle 69 el tempo, porque es un tempo que es elegante, no muy lento ni muy rápido, ¿ya? Es simplemente, tú tienes que, o sea, romanza es un romance, o sea, es que tú conoces a alguien, te gusta, qué sé yo, y hoy en día le hace así a un Tinder o qué sé yo, o le empieza a mandar chistes feos, qué sé yo. Bueno, no siempre es así, pero en aquella época tú no podías decirle a alguien, oye, eres preciosa, ¿por qué no salimos esta noche? Vamos de copa, o qué sé yo. No, tú tienes que saludarle, decirle qué bonito tu vestido, o mira qué lindas las flores, o qué sé yo. Entonces, tiene que ser muy elegante y avanzar con el tempo, ¿ya? Primero, tú comienzas con el... ¿Ya? Y el tempo no lo decide el corno, lo decide la orquesta. Entonces tú tienes que decir, si tú quieres que el cello toque pom, 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 o pom, 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 ¿ya? Tienes tantos ritmos diferentes, ¿ya? Yo me acuerdo con Edward Brown en Chile, una vez hicimos un experimento de escribir el comienzo del segundo movimiento en 4x4. Resuelve el problema de la anacruza, ¿ya? Y después 2x4. Ahora 1x4. O sea, y ahí vuelve al 3, ¿ya? Y eso es una genialidad de Mozart. ¿Ya? No, ese concierto, el comienzo de ese movimiento no está escrito en 3x4, hay miolas que se llaman hoy en día, pero en aquella época yo pensé que eso era una marca de vino, un Santa Emiliano, ¿no? Pero el tercero de Mozart, por ejemplo, está escrito claramente en 2. ¿Ya? ¿Ya? Y el que tenga dudas de qué tiempo llevar, tiene que escuchar el segundo movimiento de la serenata, de la pequeña serenata nocturna. Es casi exactamente lo mismo, ¿ya? Y ya está. El segundo de Mozart es el único movimiento que escribe en 3x8, que escribe... ¿Ya? Y hay muy pocos pasajes donde él va más allá de un compás, ¿ya? Oye, por favor, escúchame. Ajá. ¿Respondí a la pregunta? Sí, maestro, muy claro. ¿Ya? En el segundo concierto de Mozart, en el rondó, es bien lento, ¿ya? Porque es bastante brusco al comienzo. O sea, cuando tú tocas solamente se me olvidó decirle a Walter, ¿no? Que ahí tú puedes tocar fortísimo si quieres. Incluso yo me acuerdo cuando Bauman con el corno tocaba por la primera llave y sacaba así y tocaba Mm, como si estuviera ahí a punto de alcanzar zorro o qué sé yo, ¿ya? Y ahí puedes tocar muy fuerte. Entonces, si lo tocas muy claro, porque es rápido, la no se llamada, entiende. claro. Sí, sí. Sí, Pero el cuarto es mucho más elegante. sí. Bueno, maestro, creo que estas son todas las preguntas que tenemos y ha sido harto tiempo, así que le agradecemos muchísimo, de verdad, por este tiempo que se ha tomado para hablar con nosotros sobre este concierto y por transmitirnos pues todos sus conocimientos. Sí, Eh, encantado. y cerramos con esto ya nuestra sesión del día de hoy. Siempre pues como le dije, agradeciéndole muchísimo, 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 muchísimo por su tiempo, por todos Encantado, los consejos y la información encantado. que nos ha brindado hoy. Encantado. Yo tengo muy buenos recuerdos de cornistas colombianos y tuve un alumno en Rostock también, Manuel Lugo, y me encanta. O sea, es una materia pendiente para mí de ir a Colombia y poder trabajar un poco ahí. Aunque ahora con esto de internet y qué sé yo, también pueden hacerlo al revés. Sí, todos Si ahora tienen creo que preguntas, pueden escribirme muchísimas por gracias. correo, no hay ningún problema y encantado. Dime, ¿tú dijiste harto porque estás en Chile o se dice en Colombia también se puede decir que hemos estado harto rato?
No, lo usamos más en Chile, en realidad en Colombia no se Ok. usa tanto en ese aspecto y la verdad que ni siquiera me doy cuenta ya. Perfecto. No, no, porque Sí, o sea, genial. en Colombia uno no iría harto rato, Sí. no, realmente no. Oye, mi hija es abogado y con su empresa, digamos, con su bufete de abogados, están defendiendo a Colombia en un juicio contra Canadá. Así que, Oh, de ¿en nada. serio? Sí, sí, hay una reserva en el páramo que es muy bonita y que ella Sí. nos ha mostrado fotos, ha ido ella para allá con 4 o 5 veces. Es impresionante toda esa belleza que hay ahí, increíble. Así que, Sí, maestro, bueno, ojalá cuando las cosas mejoren, podamos también tenerlo, porque no en Colombia, ojalá en algún momento, en algún festival, podamos tenerlo, pues, recibiendo su conocimiento. sí, sí, Le yo en un agradecemos par de años muchísimo. más voy a simplemente pasear por esos lados y voy a llevar mi boquilla. Super maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas, un Muchísimas saludo a gracias. cada uno de ustedes. Lamentablemente no los veo, Muchas gracias, pero maestro. encantado. Muchas gracias por el tiempo y que lo sigan llevando más o menos bien todo este tiempo. Y cualquier pregunta, la dirección de correo de la Hochschule de Rostock la tengo solamente para hablar de música y de corno y de boquilla y etcétera. ¿Ya? Excelente, Muchas maestro. gracias. Muchísimas gracias por su ¿Ya? tiempo. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, que esté muy bien, maestro. Luego. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias por todo. Vaya, con todos los compañeros, saludos. Gracias, hombre. Muchas gracias a todos por estar hoy.